visión de estos dos momentos es en el verso 9:51, donde dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús va de camino hacia la muerte. Jesús va hacia una muerte violenta. Y en ese camino Jesús no pierde momento para seguir enseñando. El verso con el que empiezan estas parábolas, que es en el capítulo 15, el verso 1 y 2 nos va a decir lo siguiente. Nos dice que a Jesús lo seguían muchos publicanos y pecadores y que lo seguían para oír a Jesús. Entonces Jesús en ese caminar, él va compartiendo con los publicanos, con los pecadores, pero no solamente eso, Jesús come con ellos. Y eso indica algo más que una simple asociación de comer. En el tiempo de Jesús, comer con alguien sí indicaba aceptación y reconocimiento. Entonces los fariseos empezaron a murmurar. Este come con pecadores, como diciendo, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con la miel, algo se le pega. Así que quizás no faltaban motivos a los fariseos para condenar la conducta de Jesús. Nadie se reúne con el impío, ni siquiera para conducirle al estudio de la ley. Exigía una ley farisea. El menosprecio de Jesús está causado por su propia actuación. Jesús no solo recibe amistosamente a los que viven sin ley y sin Dios, sino que llega a compartir una misma mesa con ellos. La comunidad de mesa con los pecadores era impensable para un fariseo fiel. Si no había una conversión anterior que fuera constatable públicamente con el ayuno, la penitencia y un cambio en la vida del pecador. Así que las razones que Jesús ha de tener para dejarse acompañar, para comer con pecadores, con publicanos, han de ser bastante fuertes. Es interesantísimo que Lucas nos está diciendo, los pecadores y los publicanos tenían oídos para oír a Jesús, pero los maestros de la ley solo tenían boca para murmurar. Lucas sabe poner las dos posturas del hombre, de ese Jesús caminante hacia Jerusalén. En el camino, Jesús se encuentra con hombres pecadores dispuestos a oírle a él. Pero al mismo tiempo, en su camino, hay presentes personas que van a estar ahí solamente para murmurar y para criticar. ¿Quién de esas dos somos nosotros? Así que entonces el marco narrativo inicial de Lucas en el verso 1 y 2, cuando dice que Jesús comía con publicanos y pecadores y que esto hizo que los fariseos murmuraban de Jesús diciendo, este come con pecadores, es lo que obliga a Jesús a narrar la parábola del hijo pródigo, antecedida por dos parábolas, que es la de la oveja perdida y la de la dracma, donde Jesús dice, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va por aquella que se perdió? Y cuando la encuentra, invita a sus amigos para que hagan fiesta porque se alegra de haber encontrado
la oveja perdida? ¿O quién de ustedes que tiene 10 monedas de plata, si pierde una, no barre toda la casa hasta que la encuentra y luego invita a sus amigas para celebrar porque había perdido su moneda y ya la ha encontrado? Y luego Jesús dice, ojo, también había un padre, y nos cuenta nuestra parábola. Este trío de parábolas las cuenta Jesús para dar respuesta a la acusación que está haciendo los fariseos. Pero Jesús no responde de una manera directa, sino que lo hace por medio de parábolas. Es la audiencia la que debe escuchar y debe entender con la parábola cómo Jesús le está hablando. Cada quien debe inferir el mensaje y verse identificado en los personajes y en toda la trama de la parábola. Bien. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Siempre que la Biblia nos habla de hermanos, nos va a hablar de rasgos muy distintos entre sí y va a anticipar un conflicto. ¿Qué diríamos de Abel y Caín? De Esaú y Jacob, o de Marta y María. Ahora tenemos estos 2 hermanos muy distintos entre ellos dos. Uno inquieto, quizás un poco travieso, el otro volcado a la casa, trabajador, gran trabajador, fiel, obediente, al menos en apariencia. Normalmente la propiedad se distribuía después de la muerte del padre. Por eso la petición que está haciendo el hijo puede tener un rasgo de insensibilidad y de dureza. Y más cuando en este tiempo la obediencia al padre era una enseñanza seria. El padre concede a su petición. El hecho de que el padre conceda el pedido significa que ya de entrada, la mayoría de los oidores de la parábola no se van a identificar con este padre. Desde el comienzo se nos está diciendo, lo considerarán como falto de carácter al consentir a un hijo tan inmoral. De esta manera, el joven recibió la parte de su herencia, la cual no se podía vender. O sea, si el hijo la tomaba, no la podía vender hasta que el padre muriera. Podría solamente poder tener posesión de ella quien la comprara después de la muerte del padre. Por eso vemos que aún el padre tiene el control de los bienes. Sin embargo, bueno, pudo haberlos vendido, hacerlos efectivos y irse y malgastar la parte de su herencia. Dice que cuando ya lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquel lugar y que cuando empezó a faltarle la comida, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y dice que era tanta el hambre que tenía que deseaba comer hasta las algarrobas de los cerdos, pero ni aún eso se le daba. Y en ese momento, volviendo en sí, fue que recordó al padre y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como a un jornalero. Ya nosotros sabemos, cuidar cerdos es la última indignidad de un judío.
Los cerdos eran animales inmundos, así que este trabajo no solo lo ponía como, no solamente era desagradable, sino que ya lo colocaba en una categoría de inmundo. Estando en esa condición, dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay y yo perezco de hambre? Las calamidades hacen que los hijos piensen. Y luego viene la confesión franca que le lleva al arrepentimiento. Lo que el hijo dice en este momento es solo un monólogo improvisado. Él no está hablando con el padre. Pero lo importante es que cuando él aún estaba lejos de su padre, en esa confesión franca, él pudo acercarse ya al padre. Quizás un padre de sus recuerdos con nostalgia. Pero me llama la atención que es en este momento donde dice el texto que el hijo vuelve en sí, que entra en razón. Alejarnos del Padre es alejarnos de nosotros mismos. Y este momento de miseria y de hambre del hijo hizo que él pudiera volver en sí. Quiero que nos quedemos con esto. Las calamidades hacen que los hijos piensen. Y una confesión franca nos puede dar un paso más al reencuentro con nuestro Padre. Y dice que levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Corrió, se le echó al cuello, lo besó antes de que el hijo aún dijera alguna palabra. Luego el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Yo creo que este padre no era el único día que se asomaba al horizonte a ver si su hijo venía. Yo creo que desde el momento en que el hijo partió, todos los días este padre se asomaba a ver si veía a su hijo. Y este día, al asomarse, ese día a lo lejos lo vio. ¿Y a quién ve el padre? Ay, a un hijo rebelde, a un hijo ingrato, a un hijo que le ha ofendido. No. Él simplemente ve a un hijo. Y dice que salió corriendo. Este es el elemento más humano de esta parábola. Y este es el momento de lo que hay aquí envuelto que yo quisiera que dejarles. Este padre se precipita. Podría sencillamente haber visto que era su hijo y devolverse y esperar que su hijo viniera solo para darle una reprimenda, así como hacemos nosotros como padres muchas veces. Pero no, se lanza a su cuello, lo besa antes de que aún él pronuncie una sola palabra. Y ahora ese monólogo, eso que el hijo dijo estando lejos del padre, que solo fue un monólogo, se hace creíble. La confesión, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando está frente a todo el amor desbordante de su padre, en besos y en abrazos, lo que era un monólogo ahora es
una confesión de arrepentimiento. Yo creo que solo podemos descubrir nuestro pecado, no ante el reconocimiento solo de que hemos fallado a un código moral, sino cuando estamos frente a todo el amor del Padre. El verdadero arrepentimiento no es solo consumirnos en un remordimiento, sino en la presencia, en el desbordamiento del amor de nuestro Padre, poder reencontrarnos con Él. El mejor vestido era el mismo traje del Padre. El anillo era devolver la dignidad y la autoridad. El calzado, los esclavos andaban descalzos, los hijos con sandalias. No se acostumbraba a comer carne. La carne era solo para un festín. El Padre lo viste de sí mismo, le devuelve la dignidad. Eso es lo que hace el Padre. El pecado es un no que nosotros mismos lanzamos a no dejarnos amar. Es la elección de la peor parte de nuestra libertad. Libertad, esa que nos da la posibilidad de hacernos esclavos y hacernos daño cuando se abandona la libertad de la casa paterna. Ve, ama y haz lo que quieras. No nos dejemos engañar. El pecado, a pesar de las apariencias de bienestar, es empobrecimiento. ¿Saben? El hijo no fue su mayor momento de empobrecimiento, no fue cuando estaba en hambruna, cuando estaba allí con esos cerdos. Ese no fue su peor momento de empobrecimiento. El momento en el que él decide empobrecerse es cuando toma mano de su herencia y se aleja del Padre. Es en ese momento. Siempre va a haber un momento en la vida de todos nosotros. Siempre. Uno y muchos momentos donde va a haber una propuesta diferente a la de Dios, con la que vamos a luchar, quizás. O con la que quizás vayamos a decir como esa canción, yo no sé cantar, pero voy a hacer el intento. Quizás vayamos a tener que decir como aquella canción, me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Porque es que entre lo que me está proponiendo el mundo, Dios no encaja, Dios estorba. Y entonces vamos quizás a decir, Dios, no. Porque van a haber situaciones, y no sé si las han tenido, y yo las he tenido. Y si no las han tenido, las van a tener. Donde ustedes van a tener que luchar contra eso, contra esa propuesta y contra lo que han recibido del Evangelio, que saben que es verdadero y genuino, pero que desafortunadamente nuestra carne, nuestros deseos, nuestro hombre nos jala. Y Dios se hace un estorbo. Y la enseñanza y la verdad y el Evangelio se hacen un estorbo para vivir feliz lo que el mundo nos ofrece en distintas formas, en distintos escenarios. Pero ustedes saben entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y yo les voy a decir lo siguiente, a título personal. Luchen
por no irse de casa. Y si no fue suficiente la lucha, no se queden allá. Déjense regresar por el Padre a su casa, porque no hay un mejor lugar que la casa del Padre. Vea, yo les voy a decir, esa es una realidad que todos enfrentamos, porque yo la he enfrentado. Y yo siempre le he dicho al Señor, Dios, tú eres todo con lo que yo me identifico. Tú eres todo con lo que yo me identifico. Todo lo que yo soy, eres tú, Señor. Y si me llego a ir, yo le digo a Él, yo volveré a casa. Porque yo he encontrado en ti todo lo que me define y todo lo que sé que es la verdad. Pero bueno, ahora entiendo, no es que yo regrese. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es que regresamos porque es Él el que nos atrae hacia Él. Parece que este padre solamente se ha quedado como muy en silencio, como no hace nada. No alegó nada contra el hijo cuando le pidió la herencia. Parece un padre como no sé, como muy condescendiente, como muy pasivo en la parábola. Parece que solamente quizás se hubiese detenido a mirar el horizonte a ver si veía regresar a su hijo, pero nada más. Pero no es así. Dios no se resigna a la pérdida del pecador. Dios lo espía, lo sigue, lo busca tenazmente, lo atormenta, no le da tregua. Pascal hace decir a Dios, no me buscarías si yo no te hubiese encontrado. Y miren lo que dice Cresor. Dios es el que ha capturado al hijo pródigo con un anzuelo invisible, con un sedal invisible, que es lo suficientemente largo para dejarlo vagar hasta los confines del mundo, pero para al final atraerlo con un solo tirón del hilo. ¡Qué amor! Quiero que vean esta imagen. Quiero que la vean. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les hace pensar? A mí me estremece. Lucas Consuegra, un integrante de la banda cristiana Living, en uno de sus videos dice que de qué tratan sus canciones. Y él dice, nuestra música se trata de que tú crezcas en la convicción de cuánto Dios te ama a ti, no de estar tú recordándole a Él. De eso no se trata. El que necesita recordar eres tú cuánto Dios te ama a ti. Vean, de esto es lo que se trata. Se trata es del amor del Padre, no del amor del Hijo. El amor del Hijo por naturaleza es ingrato. Es del amor del Padre. Vean, ustedes no saben lo hermoso que es que en ese momento, quiero que miren la imagen, que en ese momento, miren al hijo, miren a ese hijo, donde uno se encuentra tan perdido, donde uno se siente a veces un completo desastre, donde te puedes sentir hasta lejos de Dios, saber que ahí está ese Padre con todo su amor, y no para señalarte, y no para juzgarte, sino para abrir sus brazos de amor y levantarte. Y eso sí
que da vida. Quienes necesitamos recordar cuánto Dios nos ama somos nosotros. Lo que nos atrae, lo que nos vuelve al Padre es su amor. Ese es el amor que va y busca una oveja de las 99. Ese es el amor que barre toda la casa hasta encontrar la moneda que se le perdió. Él es quien con su amor nos busca. Él es quien está allí con sus brazos para recibirnos y para levantarnos. Él no abandona, aún en nuestros procesos, porque en muchos de nuestros procesos a veces como enfrentamos muchas situaciones de nuestra vida, podemos aún alejarnos en procesos a veces de amargura, en procesos a veces de enojo, de no entender muchas cosas. Aún en esos procesos podemos también alejarnos del Padre. Pero miren lo que dice un comentarista tan hermoso. Dios es el primero y realmente presente. No estamos abandonados por Él, ni entregados a nosotros mismos, ni en nuestra invisibilidad y apatía, ni en nuestro descuido y mal uso de lo que Él nos ofrece. Por el contrario, en cada hora podemos contar también con que perdona los pecados, ampara a los hijos descarriados, deja que los cansados peregrinos, pese a todo, den sus pasos cortos y vacilantes, que su amor está por encima de nuestra necedad y su bondad por encima de nuestra maldad. Hasta ahí la parábola es idéntica a las dos anteriores. Pudo haber terminado allí con una fiesta, pero no. Luego nos habla del hijo mayor. Y es que no podemos entender el mensaje de la parábola si se imputa la escena del hijo mayor. Nunca he traspasado tu mandamiento. He aquí el fariseísmo, ¿verdad? Evidentemente pertenece a la misma raza del fariseo. Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones injustos. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Jesús presenta la ilustración del hijo mayor como un espejo en el que no dejarán de reconocer su propio semblante los fariseos. Entonces él se enojó, el hijo mayor se enojó, tipificando a los fariseos, quienes se enfurecieron con Cristo por haber recibido a los aborrecidos publicanos y comido con ellos. La presentación de la fidelidad, las credenciales que saca el hijo mayor corresponden perfectamente al ideal religioso de los escribas y de los fariseos. Interesante la ironía de la parábola. Uno puede estar perdido aún dentro de la casa. No basta con no abandonar la casa. Precisamente el que no se ha alejado rechaza entrar en la casa. No alejarse no es lo mismo que estar de la manera correcta en el proyecto del Padre. Miguel Pulido, yo sé que muchos lo conocen aquí, escribió en sus redes sociales la siguiente frase: si somos la oveja perdida que adora al buen pastor cuando la encuentra, pero nos sentimos con el derecho de acabar con la otra oveja cuando se pierde, no entendimos el evangelio.
Quién sabe si al final el hijo pudiera haber confesado: Padre, hace muchos años que te sirvo, pero solo hoy he comenzado a entender algo de ti, algo de mí, algo de la casa. Quién sabe si llegara a decir: Padre, perdóname por haber sido fiel sin amor. Dice que entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Es muy interesante todas las veces que Lucas va a tematizar el campo semántico de la alegría. Las dos parábolas anteriores terminan en una fiesta y hay muchas palabras de fiesta: la música, la danza, se echó a su cuello, le besó, para celebrar la alegría como un tiempo en el que Dios salva. El mensaje que se nos transmite es la importancia de que todos podamos estar implicados en compartir la alegría del Padre cuando el pecador se arrepiente. Qué hermoso hubiera sido poder ofrecer como el regalo más preciado de los festejos también el corazón lleno de alegría del hermano mayor. El mismo Miguel Pulido, que ustedes lo conocen, dice: me gusta pensar que finalmente el hermano mayor entró a la fiesta, celebró con alegría, dejó de criticar a su hermano y decidió recibirlo en casa con la misma gracia que el padre lo había hecho. Pero suelo ser idealista. A la parábola le falta el final feliz, la conclusión feliz. Y solamente llegará cuando el hijo mayor decida entrar a la casa, alegrarse de la conversión de su hermano y celebrar con el Padre. Quizás está inconclusa porque Jesús quiere preguntar: ¿y tú, escriba y fariseo, te animas a poner a disposición un corazón de fiesta para que la casa resulte acogedora? Necesitamos entender que esa es la invitación que se nos está haciendo con la parábola, pues el protagonista no solo es el hijo menor, ni la parábola nos habla solo de la conversión del malo, ni cuenta únicamente el retorno a casa del Padre. Pide también la conversión al bueno, invitándole a entrar en casa como hermano del recién llegado. En ello, en que el hermano que nunca abandonó el hogar reconozca como tal al hijo recuperado por su padre, consiste ni más ni menos en que todos podamos compartir la alegría del Padre con el hijo pecador. Termino con esto. Jesús caminante, camino a Jerusalén, camino a la muerte violenta. Y Jesús comensal, que come con los publicanos y con los pecadores. En esos dos, Lucas establece una estrecha relación. En Jesús caminante hacia su muerte, Dios se acerca a los hombres con Jesús, que recibe a pecadores. Lucas así sigue siendo fiel a su mensaje. Cristo no desprecia el estar con publicanos y pecadores, sino que decididamente les proporciona los medios de salvación. Se anonadó a sí mismo, se entregó, sufrió la muerte. El Padre en la cruz nos amó. Así que tanto si nos reconocemos como el hijo perdido que se fue, o como el hijo que se quedó para trabajar duro, pero sin
alegría y sin amor, que esta parábola hoy nos pueda invitar a reencontrarnos con el amor de un Padre que nos espera y también aceptar su invitación a compartir su alegría y reconocer también al hermano que vuelve a casa. Dios les bendiga.